Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Otro viernes más, viernes de reacciones, su segmento favorito de la diestra. No escuchen las barbaridades que dicen en los otros canales ni que hay mejores segmentos, especialmente ese canal de POV. Son una basura. Mentira. Pero hoy tenemos una edición especial del viernes de reacciones. Hoy es Viernes Santo, esta semana de reflexión, la semana más importante de la fe cristiana, y traje aquí a mi amigo y compañero de la diestra, Juan Antonio Bettencourt. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Beto, ¿y tú? Que nos va a ayudar a reaccionar a 3 clips. Exactamente. Sobre lo que se celebra el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Correcto, a eso vamos. Son las 3 fiestas más, digamos, más grandes de la fe cristiana, pero también de alguna manera han dividido la historia de la civilización. O sea, dividimos un poco la narrativa histórica de nuestra existencia antes y después de lo que pasó esos días, ¿sabes? Y quisiera, no toda mi audiencia es creyente, pero toda mi audiencia son pensadores críticos, mentes abiertas. Y yo quisiera que tú puedas presentar cómo esta historia, estas narrativas, para los que no se crean que sean ciertas, ya eso es un tema distinto. No venimos aquí a convencer que se crean que sean ciertas, pero que entiendan que estas narrativas sí tienen mucha enseñanza, mucho aprendizaje, mucha sabiduría, y se puede decir que son las semillas que han construido las cosas bonitas de nuestra civilización. Y quiero que lo entiendan, cómo esto conecta, ¿verdad? con eso. Totalmente. Es que yo creo que de toda la narrativa bíblica se puede hacer una lectura teológica y también una lectura filosófica e incluso psicológica. O sea, porque si no se pudiera hacer una lectura psicológica o filosófica de las narrativas bíblicas, no hubieran perdurado en el tiempo, porque solo serían relevantes para la gente que creyera eso desde un punto de vista de la fe. Y entonces, pues tú te crees eso y puede ser como tantas tradiciones religiosas que han existido y han desaparecido porque quizá no respondían de un modo profundo a qué es el hombre, a las preguntas profundas sobre qué es el hombre, sino que eran una creencia un poco desarraigada o desconectada de la vida real de la gente, no le daba respuestas a sus problemas reales y pues vivieron mientras una gente creyó en eso. Pero que nosotros 2023 años estuvimos hablando, 2023, 25 años después de estos eventos, estemos hablando de esos eventos, quiere decir que más allá de la gente que creyó en una espiritualidad, esos eventos responden y dan unas respuestas que para nosotros todavía son relevantes. Pues vamos a eso. Vamos a empezar con el primer clip, que es de la última cena. Vamos. Son amigos míos. No existe mayor amor que este, el dar la vida por sus amigos. Amigos. Dime ahí, Juan, ¿qué vimos? Mira, yo creo que es importante darse cuenta cómo se llega allí. Claro, porque esa escena tiene poco sentido sola, ¿no? Esa escena tiene poco sentido sola. Y cuando la ves en el conjunto de la historia es donde adquiere como todo su valor. O sea, esa escena es el momento en donde Jesús se despide de su gente. Su gente todavía no sabe lo que va a pasar. Ya hay un ambiente tenso en el ambiente porque ya Jesucristo se ha peleado con varias de las autoridades políticas y religiosas de la época. O sea, ya es considerado como un revolucionario, una persona que enemigo del Estado, un peligro. Que ha revolucionado el status quo. O sea, de eso no hay ninguna duda. Y ya hay un ambiente tenso, pero nadie se imagina lo que va a pasar. Él sí lo sabe, pero no se imagina lo que va a pasar. De modo que todo lo que él hace allí también se tiene que visualizar como su testamento, como el deseo que él tiene de enviar un mensaje que va más allá de lo que está pasando en ese momento, porque él sabe que después de eso, pues viene lo que viene, ¿no? Que es todo lo que conocemos de la pasión y la crucifixión. Y antes tiene que saber que ya ha venido poco a poco revelándose a sí mismo como Mesías, como líder, como persona que está cambiando el mundo.
Y entonces pasa lo que acabamos de ver en el clip, que es bien importante, porque si tú piensas que la persona que ha querido enviar el mensaje de yo soy el Mesías, el Redentor del mundo, yo soy una persona que viene a cambiar el status quo hacia un mundo mejor, que viene a invitar a la gente a vivir otro estilo de vida que es mejor, que incluso hablaba de reino, que es bien interesante porque ha llevado muchísimas veces a interpretaciones políticas complejas cuando hablas del reino de Dios y se interpreta en términos políticos, pero él hablaba de un reino. Esa persona que ha querido construir ese mensaje llega y tiene 2 gestos que se ven en el video, o 3 si lo queremos ver así, que son contrarios a lo que nosotros entendemos como reino, como poder, como líder, como persona que quiere cambiar el mundo, que es servir a los demás. De repente te cambia la jugada, porque el tipo que viene diciendo yo soy el antes y el después, el tipo que semanas antes había dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, el tipo que antes había dicho el que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, el que no está conmigo desparrama, todas esas escenas que hacen que él está diciendo, oye, yo soy alguien diferente a los demás y estoy cambiando la jugada aquí. Después cuando llega y quiere dejarle un testamento al mundo, lo que hace es primero lavarle los pies a la gente, lavarle los pies a sus corillos, y segundo servirle en la mesa, y luego le da unos consejos y les dice que la amistad y el mayor valor de la amistad está en sacrificarte por los demás. Eso creo que no es difícil de darse cuenta que es una ruptura total con un planteamiento de liderazgo político o de la transformación que nosotros pensamos hoy en día que se da, que es a través del poder, ¿verdad? El acaparamiento del poder, el acaparamiento del placer, es decir, como que buscar cambiar el mundo a base de vivir siempre experiencias placenteras, buscar cambiar el mundo a través de acaparar poder, buscar cambiar el mundo a través de escalar posiciones y servirte de los demás, que eso se ve en los trabajos, en la familia, lamentablemente a veces, pues incluso entre los amigos, las puñaladas por detrás para yo posicionarme más arriba. Y lo que se ve en la escena, en la historia, es decir, yo estoy diciendo que soy el antes y el después de la historia, lo que quiero decir es que si tú quieres cambiar el mundo, tienes que servir a los demás. No importa la situación. No importa la situación. No importa si la situación que te encuentras es culpa de alguien que está en la mesa, no importa. Bueno, es tu que primer instinto, o sea, eso es lo que le está diciendo. Sí, no solo eso, sino no que paro de servir. No paro de servir. O sea, y es lo que, incluso no solo que no importa, sino que él sabe que el tipo que está en la mesa lo está traicionando, que hay un tipo sentado en la mesa que es el que lo va a traicionar. Y comió y come. Y come y le lava los pies igual. Y le lava los pies igual, que es bastante impresionante también porque el gesto de lavar los pies es el gesto que hacían los siervos y los esclavos. O sea, estoy yendo al nivel más bajo que puedo ir para diciendo, yo estoy dispuesto a ayudarte. Esto es lo que cambia el mundo. Mi capacidad de ayudar hasta el tipo que me quiere joder. Eso es muy, obviamente por eso es tan radical el mensaje de Jesucristo, y el mensaje que se transmite allí, porque es muy difícil también de vivir, ¿no? También es muy difícil de vivir. Y es una noción de liderazgo muy distinta a la que imagino que se compartía en los tiempos, en las otras narrativas, donde el más fuerte no es el más humilde o el más que sirve, es el más que se impone, es el más que tiene. Bueno, de hecho los primeros conflictos en la época, o sea, los conflictos que va teniendo Jesucristo a lo largo de su historia en la tierra, es porque está cuestionando los esquemas de poder. O sea, porque le está diciendo a los fariseos, pues ustedes predican lo que no viven, pero entonces él sí lo está viviendo. O pone que por encima del status quo está respetar y querer a los demás. O sea, precisamente porque sacudes la narrativa que estaba, que era una especie de posicionamiento por poder o por riqueza también, o por fuerza, que era la presencia del Imperio Romano y que estaba por la fuerza. Es decir, estas no son las narrativas que nos van a llevar hacia un mundo mejor. De hecho, todo el discurso del reino de los cielos le vuelve loco a muchos de los judíos porque entendían ese discurso narrativo del mundo mejor como un mundo donde mandan los míos. Cuando venga el Mesías van a mandar los míos. Los que van a estar en el poder son los de mi corillo. Y Jesucristo dice, no, es que la jugada no va por ahí. La jugada es que el mundo mejor va a venir cuando todos sepamos servirnos a los demás y apoyarnos a los demás, pase lo que pase. Que está bastante... Pero y te pregunto, porque eso también da una noción que yo he escuchado que muchos teólogos cristianos, católicos, de todos lados, como que no les gusta del Jesús moderno que se pinta como un hippie. Como un
todo se puede, pacífico, todo está bien, paz y amor y ya. Y que no hay también un elemento de orden y de señalar cuando las cosas están mal. O cómo esas dos cosas conviven. Bueno, es que yo creo que hay un problema. A ver, si tú entiendes el servicio, yo pienso que lo que Jesucristo siempre también comunica muy bien es que servir a los demás no significa renunciar a la verdad. ¿Y eso qué significa? Que yo también cuando sirvo tengo que hacer valer lo que yo creo que es lo correcto. De hecho, Pilatos le pregunta a Jesucristo, ¿tú eres rey? Y Jesucristo y Pilato le está diciendo, tú sabes que en mis manos está que tú te salves o no. Y le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesucristo le dice, sí. Sabiendo que eso lo va a llevar a la muerte. Porque yo creo que la versión hippie de Jesucristo es cuando tú quieres poner a un Jesucristo que nunca denunció lo que estaba incorrecto. Y que complace. Que siempre está complaciendo y interpreta el servicio como un ay bendito infinito. Y Jesucristo no es ay bendito infinito. Aquí en mi canal en La Diestra grabamos un video que ya no me acuerdo exactamente cómo se llama, donde hablamos de ese problema, porque Jesucristo, por ejemplo, a la pecadora en otra escena bíblica, que es que consiguen a esta mujer en adulterio, que se las estaba pegando a alguien, y la consiguen y la van a apedrear, y Jesucristo dice que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Entonces mucha gente cuenta la historia hasta ahí, que sería como el ay bendito, el hippie. Porque aquí todo el mundo está en la mala, todo el mundo tiene problemas. Aquí todo el mundo se la pega a todo el mundo. Aquí todo el mundo se la pega a todo el mundo, vamos a dejarlo ahí. Pero así no acaba la historia. Jesucristo le dice a la mujer, anda y no lo vuelvas a hacer. O sea, yo creo que el servicio se convierte en hippie cuando es un ay bendito que se aleja de la verdad. Y le hace daño a la persona. Y le hace daño a la persona. O sea, que no la estás sirviendo. En realidad no la estás sirviendo. Ese es el engaño de cuando tú no corriges y no sirves para no hacer sentir mal. Pero antes lo haces por ti. Porque es más sencillo. Sí. Creo que también hay algo de no hacer sentir mal a la otra persona. Sí. O sea, como en la cultura está esta cuestión de que lo peor que te puede pasar en el mundo es sentirte mal. Ajá. Pues si yo hago sentir mal a alguien, pues soy un desgraciado. Parte de lo que tenemos que recuperar en la cultura es que es bueno sentirse mal por algunas cosas. O sea, es bueno sentirte mal por las cosas malas. O sea, no. En psicología tú dices que a veces tienes que identificar si las emociones que está sintiendo la persona son coherentes con lo que está contando. Y si una persona te está contando que se le murió alguien que quiere y está súper feliz, tú dices, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. O sea, es bueno sentirse mal por algunas cosas. No, y también hay como una obsesión de que todo el mundo tiene que tener autoestima alto. ¿Tienes que tener autoestima alto? Bueno, depende. Si estás haciendo estupideces, deberías tenerlo bien bajo. Sí, deberías poder tener suficiente o fe o confianza, apoyo para salir de ese comportamiento. Claro. Pero no te debes sentir orgulloso. No, evidentemente. Pero yo creo que ahí sí puedes distinguir, en ese aspecto, en ese ejemplo concreto que pusiste, distinguir tu identidad de tus acciones. O sea, que tú puedes tener una autoestima saludable y a la misma vez decir, aquí no lo estoy haciendo bien. Porque esa autoestima saludable... No, sentirte orgulloso de todo. Sí, correcto. Ok. Pues esa es la... Yo creo que por ahí vamos. O sea, recuperar... Y es interesante que hay un ejemplo que no sale en el clip que tú pusiste, pero que es cuando Judas acepta que es el traidor, se va. Y hay un pequeño detalle que pone la Biblia que dice que ya era de noche. Y cuando empezó la cena no era. De modo que también la Biblia te está queriendo decir, o esa narración también te está queriendo decir, que cuando tú te alejas de ese modelo de servir a los demás, porque quieres poder, pues no te olvides que a Judas lo que le empieza a confundir es decir, oye, quería el poder, se daba cuenta que tenía al lado el Mesías y dice, coño, ¿cómo no vamos a aprovechar esta oportunidad? Hay que venderlo. Vamos a venderlo y así me posiciono yo. Eso es lo que le pasa a él. Hay que monetizar. Dar literalmente un poco lo que se le mete en la cabeza, pero se hace de noche en tu vida. Cuando tú arrancas por ese camino, lo que te espera es oscuridad, man. O sea que si monetizas alejándote de la verdad, se pone de noche tu vida. Se pone de noche tu vida. Tu corazón se pone chiquitito. Eso es una buena manera de decirlo. Si monetizas alejándote de la verdad, se te va a poner de noche la vida, correcto. Escuchen. Ok. Próximo clip que tengo ya es el Viernes Santo, la crucifixión. ¿Hay algo que quieras decir que pasa antes, entre esta escena y la próxima, que no está capturado en el clip? Bueno, creo que la gente más o menos conoce la historia, pero vamos a verla y cualquier cosa lo comento. Dale, vamos al próximo.
Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato Ok, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué Mira, significa? a mí una de las escenas, a mí uno de los simbolismos más brutales que me parece de la crucifixión es que Cristo, o sea, la crucifixión supone la extensión de físicamente extiendes a la persona lo más que la puedes extender. O sea, porque le estiras los brazos, pero además la persona se va hacia el frente. ¿Okay? Que mucha gente lo ha interpretado como un símbolo de lo que es como un símbolo gráfico de lo que estábamos diciendo antes. Es decir, yo estoy dispuesto a sufrir por la verdad, sirviendo a todo el mundo y ayudando a todo el mundo, cueste lo que cueste. Y físicamente estás abriendo los brazos y echándose hacia adelante. O sea, estás mostrando con tu vida, con tu cuerpo, que tú quieres hacer entrar a todo el mundo, que eso es para todo el mundo. Que simbólicamente, y sin criticar otras religiones, el símbolo de Buda es cerrado. Buda siempre se está abrazando y tiene los ojos cerrados. Que es una manifestación también de la filosofía budista, que en vez de, o de la perspectiva budista, que es un alejamiento del sufrimiento, que es un aislamiento del dolor, es una independencia de las cosas negativas que causan el mundo. De hecho, la historia de Buda es, no sé si la conoces, es que era un príncipe protegido por su familia para que no sufriera dolor. Un día se escapa del palacio, se da cuenta de todo el sufrimiento que existe en el mundo, se rebela y entonces para aprender a manejar el sufrimiento se va a un bosque a aprender a meditar y aprender a manejar todas esas emociones y esos sufrimientos, y esa es muy sintéticamente la historia. Obviamente esto se puede profundizar un montón y darle más vueltas, pero a mí me parece que una de las cosas que te pone de manifiesto ese momento de la crucifixión y ese momento de cargar la cruz es que aceptar el sufrimiento, de nuevo, con la misma retórica que estábamos diciendo antes de la última cena, aceptar el sufrimiento abriéndote a la realidad de todo el mundo es más fructífero que cerrarte sobre ti mismo e intentar aislarte totalmente del dolor. Porque no sale en el clip, pero hay un momento que a mí siempre me ha impresionado de esa historia, que unas mujeres se acercan a Jesucristo a decirle algo y él le dice, no se preocupen por mí, estoy haciendo nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo carajo una persona que está siendo condenada con una cruz después de haber sido flagelada, que está en el piso, que casi no puede caminar, está haciendo nuevas todas las cosas? Está poniendo de manifiesto lo que 2 horas antes había dicho o 12 horas antes había dicho en la última cena. Es decir, lo que cambia el mundo es la capacidad de tú sacrificarte y dar la vida por los demás. Y sin límite, a todo el mundo, a todas las personas, ¿no? Evidentemente es un mensaje exigente porque aquí es donde se resuelve el problema del Jesucristo hippie. Porque los que le encanta el Jesucristo hippie no ponen la crucifixión. Ponen la multiplicación de los panes y de los peces, que es comida para todo el mundo. O ponen los grandes milagros, que es las curaciones. Pero eso es una versión de cómo ayudas a los demás, cuando es cool ayudar a los demás, como que estás jangueando. Estás jangueando y es brutal, porque te la estás pasando bien con los panas y estás sirviendo a los demás porque tú estás haciendo que los panas se la pasen cabrón, ¿qué tal? Le invitas a los tragos, va a pasar brutal, le das pon a uno. Pues mira, eso también es servir a los demás. Y esa es la versión cool hay una dimensión cool en eso, que estás ayudando y sirviendo y mientras mejor se la pasen tus panas, pues mejor. Y tú estás ganando en ahí también. Y tú también estás ganando. Que tampoco tiene nada de malo, porque tampoco hay que pensar que el servicio siempre tiene que ser doloroso. O sea, como que... No, claro. Pero que cuando la verdad te llama, Ajá. tú la sigues sin calcular. Es casi como que tú no vas a calcular el neto, si esto es neto positivo para Beto o no. No, porque ya ahí tú estás dispuesto a sacrificar la verdad por otra cosa. Sí. Si básicamente eso es lo que yo aprendo de esto. Sí. O sea, si negocias, negociar
negociar con la verdad no es saludable. O sea, negociar con la verdad es saludable. Eso no quiere decir que esto es bien importante, porque aquí es donde también tú te puedes poner fundamentalista. Y tú dices, bueno, pagas cualquier precio por esto. Mira, hay un razonamiento. O sea, por ejemplo, tú ves en la vida de Jesucristo que hubo momentos donde lo querían coger y no se dejó, y se escapó, y se fue. O sea, hay un proceso en el que cada quien tiene que decidir cuándo y cómo es el momento razonable de pagar el precio que te puede exigir defender la verdad. O sea, no es... Si no siempre... No, que ese es el problema de los fundamentalismos. O sea, porque si no, tú tendrías que justificar movimientos terroristas o movimientos donde tú estás defendiendo la verdad a cualquier precio. Sí, sí. Y no es eso. No, y todos los días sería así. Es como... Sí, sería todos los la días. La primera cosa que vi... y le das y eres un palo. te haces un mártir. Te haces un mártir. En tu mente. Y en tu mente y generalmente generas mucho sufrimiento. O sea, generas mucho sufrimiento porque fíjate que todas esas escenas de toda la historia de la pasión es bien potente. O sea, es interesante que las personas que nos oyen, si quieren, que las lean. No son tan largos los capítulos que se refieren a la pasión, pero pasan muchas cosas. O sea, Jesucristo tiene una conversación larguísima con los apóstoles y les explica todo. Pero luego tiene una conversación bastante puntual y breve con los fariseos. A Herodes ni le habla. Y luego con Pilatos tiene una conversación bien profunda sobre la verdad, el poder. O sea que también el modo de comunicar y defender la verdad va cambiando dependiendo de las personas que tienes enfrente. Porque Jesucristo va leyendo la situación y va diciendo, bueno, aquí peleo por esto, aquí hay que hablar claro, aquí es mejor callarse la boca porque no sirve para nada, aquí es mejor cuestionar. O sea que tampoco es una defensa irracional de la verdad que prescinde de la razón y que no lleva a las personas a reflexionar sobre cuál es la mejor manera de hacer esto. Y cuando uno escucha... Hoy en día uno escucha mucho la frase como tienes que cargar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? O qué sé yo. ¿A qué tú crees que se están refiriendo cuando te dicen eso? Mano, que cuando suena el despertador te vas de la cama. O sea, que yo creo que también eso es interesante porque yo esta conversación la he tenido antes con gente que cuando piensan en el sufrimiento se imaginan o se confunden, no saben entender, se hacen esta pregunta, ¿cuál es la cruz que me toca cargar? Pues la cruz que tú tienes por delante. O sea, la cruz que tú tienes por delante son las dificultades que tú tienes por delante. Bájate de la cama. Si tienes hijos, mi hermano acaba de tener un hijo y me dice, bueno, no sabía que te podían doler hasta los huesos del cansancio. Y dice, pues esa es tu cruz. Y la persona que tiene un jefe que es insoportable, pues brega con eso. O sea, brega con eso, de un modo racional, inteligente, cómo lo juego, hasta dónde tengo que llegar, dónde pongo mis límites. O sea, no, de nuevo, lo que estábamos diciendo antes. Pero lo que nos diría el mundo de hoy es la tentación de Judas. Es decir, ¿cómo yo guiso con la situación en la que estoy? Entonces, en vez de meterme en el revolú, en vez de meterme más que meterme en el revolú, lo que quiero afrontar mi problema, es qué puedo sacar con esta situación sin que... saliendo yo lo mejor parado y tratando de huir un poco de las dificultades que tengo. También, en parte, por eso es el auge del consumo de sustancias controladas, del alcoholismo, de las adicciones al sexo. Porque en vez de cargar tu cruz... Pero claro, es que... Bueno, déjame terminar la idea. Porque en vez de cargar tu cruz, buscas cosas que te hagan sentir bien y te permitan mirar por otro lado, en vez de afrontar lo que tienes por delante. A veces no... Si tú vas una cosa a la vez, tampoco es tan complicado. O sea, si tú vas a una cosa... Bueno, no voy a decir eso porque hay cruces bastante pesadas. Pero es ir una cosa a la vez, recordando siempre. Lo que pasa es que esto es difícil. Pero recordando que el mensaje, el mensaje que está por debajo de las escenas que estamos viendo es que cargar con tu cruz es lo que cambia el mundo. Cargar con tu cruz con la paz y la alegría que puedas es lo que cambia el mundo. Y alguien me puede decir, Juan, pero yo no tengo fe en eso. Bueno, es que tu otra opción es pensar que cargar con tu cruz es una mierda y no tiene sentido. Solo hay dos de esas opciones. Tú escoges la que quieres. ¿Qué pasa cuando la gente no carga con su cruz? O cuando nosotros no cargamos con nuestras cruces. Bueno, yo diría que lo que pasa es el caos. O sea, lo que sucede es el caos porque normalmente las cruces son las exigencias de la realidad. Entonces, si tú no te levantas por la mañana, pues te botan del trabajo. Porque a veces pensamos que las cruces son como, y se quiere a veces argumentar así, como imposiciones artificiales de alguien, el poder, mi familia. Mira, si tuviste hijos, los hijos son tuyos. Tú los tuviste y que tu hijo llora a las 2 de la mañana, pues brega.
Esa decisión es tuya. Esas son las exigencias propias de la realidad. ¿Qué va a pasar si no cargas con tu cruz? Pues tu hijo se va a chaval. De cargar con la cruz, asumir tu responsabilidad. Atender tu responsabilidad. Atender tu responsabilidad y las que te pone la vida. Lo que pasa es que eso también lo hemos discutido ahí en el canal a veces, que pensamos, hoy en día hay como una mentalidad donde las únicas dificultades válidas son las que yo escojo. Entonces, si yo quiero ser atleta olímpico, pues yo escogí eso y por eso yo puedo pasar por las dificultades. Pero dificultades que me vienen de algo que yo no escogí, no debería... Es como injusto. que es injusto. Es injusto que a mí me toque bregar con algo que yo no decidí que quería bregar. Y pues mira, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? No estamos en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y cómo esta narrativa contrasta con eso? Pues yo diría que uno de los elementos es que en el momento en que Cristo se da cuenta qué es lo que toca, lo afronta. O sea, en el momento en que Cristo se da cuenta que esto es lo que toca en este momento, porque como te decía antes, hay otros momentos que la Biblia cuenta y los evangelios cuentan que Jesucristo se iba, porque sabía que la cosa se estaba calentando en Jerusalén y se iba a Betania o regresaba a Galilea, a Belén, arriba, al norte. O sea, se iba moviendo, pero en el momento dice, ok, ya. Lo que estamos diciendo ahora. Ahora es el momento de dar el testimonio de la verdad, whatever it takes. Y lo afronta. Y no lo huye. Y de hecho es bastante llamativa la escena del Huerto de los Olivos, donde cuando llegan los guardias y dice, ¿quién es fulano? Porque nosotros todo el mundo sabía quién era Jesús. Ahora tú te imaginas y sabes quién es, pero en la época pues había mucha gente que no lo había visto, no habían fotos, no había Instagram, no había nada. Entonces no se sabía bien quién era la persona. Y llegan los soldados a donde está Jesucristo rezando con el resto de los discípulos y preguntan, ¿dónde está Jesucristo? Y Jesucristo dice, soy yo, que es la que hay. Él nunca se escondió, o sea, nunca negó que era él. No, cuando llegó, de hecho, a lo largo del proceso tiene muchos momentos donde si lo hubiera mentido. Sí, allí nadie pues, sabía. Como que, a nadie sabía. Y todo se parece. Entonces recortan igual. Todos se recortan igual. La misma ropa. Mira, Jesús. Entonces, esto me acuerda un poco al video que tú hiciste de Lion King. Ajá. Sí. Esa era la cruz de Simba. Claro. La cruz de Simba, que no la escogió él, que es que se metió. Nació ahí. Su tío era su tío. Su tío era su tío. Se metió en un revolú por desobedecer. Y en ese revolú su papá se muere. Y el tipo tiene que manejar todas esas variables. Mira, tú tenías un calling porque eras el hijo del rey. El rey se murió en parte por una situación en la que tú lo pusiste. Veo, su papá cargó su cruz. Su papá cargó su cruz. Se tiró a salvar a su hijo. Se tiró a salvar a su hijo. Y es interesante porque eso conecta con el siguiente clip, que es el de la resurrección, porque el que salva a Simba es su papá, desde la trascendencia. Porque ese es el mensaje final de la resurrección, que es el último clip que no sé si lo quieres poner. Pues vamos a ponerlo. No. Hiciste ahí un trailer y todo. Vamos aquí. ¿Ya? ¿Ready? Dale. ¿Este? Sí. ¿Qué está sucediendo? Ahora sí. Resucitó. ¿Qué significa? No, que Continúa si quieres. Sí, que lo que estábamos diciendo Mufasa. era que, porque tú me preguntabas como, ¿qué pasa cuando la gente no asume su cruz? Entonces tú dices, bueno, hay caos, porque al final el caos es que tú asumas, la cruz es que tú asumas tu responsabilidad, que tú asumas lo que la vida te va poniendo por delante, no solo los compromisos que tú asumiste, sino lo que la vida te va poniendo por delante. Pero claro, es que es difícil porque pues, la cruz no nos gusta, pues cuesta, exige sacrificio, Pesa. whatever, pesa. Y no siempre te la aplauden, porque, por ejemplo, hay atletas, a veces se dice, bueno, es que en el deporte no pain, no gain, pero muchos atletas después de que llegan, pues todo el mundo les aplaude el sacrificio que tiene, y tú tienes videitos en YouTube de todos, de
cómo entrena el tipo, cómo se recupera. Y entonces todo tu cruz también es un show público que te da, una cierta validación, pero hay gente que se tiene que fajar en la vida y nadie le aplaude nada. O sea, entonces vamos al problema profundo de cuál es el punto de cargar la cruz. Y tú dices, bueno, es que la propuesta que te está haciendo Jesucristo con su mensaje es que eso es lo que cambia el mundo. Eso es lo que hace que las cosas funcionen. Y eso es lo que genera un legado. Eso es lo que produce que tu mensaje de servicio a los demás, de que tu impacto, todas las cosas buenas que se produjeron porque tú cargaste tu cruz, perduran en el tiempo. Y ese es el mensaje también de la resurrección, de decir, por eso si Jesucristo se hubiera muerto en la cruz y no resucitaba, pues, al final tú podías decir, mano, pero esto de cargar la cruz no tiene sentido. Sí, ¿no? Porque el fin de la historia es que acaba en una fosa, casi una fosa común. No acabó en una fosa común porque un panadero que se llamaba José de Arimatea pues fue y pidió el cuerpo y lo metió en su propia tumba. Pero si no, hubiera acabado en una fosa común con los otros dos pillos. Y seguía el mundo igual. Y el mundo seguía igual. Uh-huh. Pero lo que nos quiere transmitir la historia de la resurrección es decir, no. Es que si tú recorres ese camino, vale la pena porque la transformación del mundo se ha dado, porque tú dejaste un legado que otros quieren repetir y el mundo se va haciendo eternamente mejor, ¿no? Porque todo el mundo pues va aprendiendo y va creciendo del sacrificio que han hecho los que estaban antes que tú. De alguna manera se encarna la inmortalidad. Y lo que estábamos diciendo en The Lion King, en el video del Rey León, es que Simba reacciona porque su papá le habla desde la trascendencia, ¿no? Por eso también está todo el tema de la oración y de conectar con las personas que han venido antes que tú, o de conectar con Dios, porque él cuando conecta con su papá, que está allá, que está Rafiki el mono, y lo lleva allí, no sé si la gente me acuerdo, se acuerda, que se mira y... ¿Qué le dice? ¿Te acuerdas que eran las palabras del papá? Mufasa le dice, remember who you are. Acuérdate quién eres. Que en el fondo es otra manera de decir, carga con tu cruz. Carga con tu cruz, asume tu responsabilidad. Y tu identidad, tu responsabilidad. Tu identidad, es que es interesante porque son de esos momentos donde tú puedes decir lo mismo y la frase cambia, porque suena bonito decir, acuérdate de quién eres, y suena hippie. Pero en el fondo lo que está diciendo tu el papá es, mete mano, brother. Mete mano, caballo, porque tú eres mi hijo, tú eres y las el consecuencias rey. las está viviendo tu mamá. Las consecuencias las está viviendo otra gente. ¿Dónde tú estás? Entonces suena bien lindo que te digan, recuerda, y además están las estrellas y el polvito y lo que sea. La escena es bien bonita y la música es bien bonita, pero es bien exigente lo que le están planteando. Claro. Es, acuérdate de quién eres, pero eso se da porque el otro asumió su cruz y a pesar de que ya no está, porque murió, de alguna manera vive. Porque sigue inspirando a los que vienen después a asumir el mismo camino. Y la presencia de su papá, que solo podía hacer eso porque dio la vida por su hijo años antes, es lo que mueve a su hijo a ir a dar la vida de nuevo por su madre, por su esposa, por whatever. Y se restablece Pride Rock y se casa con Nala y tienen hijos. O sea, tú ves estos patrones que están representados en la Biblia, especialmente en estos eventos. Tú lo ves repetido en películas, cuentos, es como ese mismo patrón. O sea, que no, de alguna manera, Beto, tú me preguntabas, ¿qué pasa cuando alguien no carga su cruz? Eso lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo tiene la experiencia de, mira, cuando tú cargas con tu cruz te va mejor. O sea, lo vemos en las películas, nosotros nunca vemos una película donde el tipo es un sinvergüenza, un responsable, no cumple con sus cosas, abandona a la familia y al final todo sale bien. No, y que está bien psicológicamente. Y que está bien psicológicamente y tal. No. Digo, si lo ponen, tú dices, eso no te lo crees. Nadie se lo cree. Pero nadie se lo cree. Oye, estaba revisando una entrevista de Mark Wahlberg, el actor, que me cae súper bien y me parece un tipo interesante. Y el tipo, cuando estaba, porque él cambió mucho su estilo de vida y qué sé yo, y le preguntan por qué, y dice, mira, es que cuando me casé y tuve mi primer hijo, sentí la necesidad de empezar a hacer ajustes y ordenar algunos estilos de vida que me daba cuenta que no eran quizá los mejores. Y a medida que yo ajustaba más mi vida, las cosas me iban mejor. Y entonces me di cuenta que, ¿por qué no seguir por ese camino? Florecía el jardín. Florecía el jardín, literalmente. Entonces, oye, es la experiencia, por ejemplo, que tienen muchas madres. Que a veces hay un discurso súper anti-mamá. Pero las mamás que son mamás porque les da la gana, se lo tripean bien brutal y no tienen ningún problema. Y es difícil. Y es difícil, con obviamente. Ganas. Y es difícil con ganas. Es más fácil estar en una oficina. Sí. Y hacer PowerPoint, y un Excel ahí, que estar con los nenes ahí, ¿sabes? Los nenes tienen sus cosas. Los nenes tienen mil cosas. Yo lo escuché también a una mamá decir, mira, una señora que como que se casó tarde, lo que sea, y acabó literalmente casándose con un señor que ya tenía 6 hijos. Y la señora había sido CEO y gerente de par de cosas. Y dijo, bueno,
ya yo he sido esto. 6 hijos va a ser un mamey, pues yo he manejado departamentos de recursos humanos, whatever, y dice, Sí. no cuadró. No cuadró la sí, lógica. es distinto. Quizás no es más fácil que un trabajo yo no- ahí yo- de soldado. Eso, no. hay otros trabajos que son más difíciles. Sí, pero, es que no sé si vale la pena comparar. pero- Al final, pero el punto no es fácil. El punto es que no es fácil. El punto, en realidad, el punto de fondo de lo que estamos queriendo decir Ni es requiere que sacrificio. Eso sí que es cierto. bueno. Requiere un sacrificio brutal. absurdo. O sea, Absurdo. tú eres irrelevante por un tiempo. Sí. Eso, hay muchísima gente que te dice eso. De hecho, hay muchas madres que lo que te cuentan, y también padres, que lo que te cuentan es, mano, yo en algún momento me doy cuenta que yo dejo de existir. La gente me ve y me pregunta por mis hijos. Y de repente es como que, mira, yo también soy una persona, ¿sabes? No te interesa saber cómo estoy yo. A mí me pasa, pero O sea, no me importa. Pero- No, por eso. Pero hay gente que sí le importa. Pero en el fondo lo que estoy queriendo decir Sí, es sí, que a sí. pesar de todo eso, son gente que se siente feliz con la vida que vive. Claro. Sí, Porque sí. abraza la cruz, abraza su responsabilidad, se da cuenta que el jardín florece y no haría una cosa distinta. ¿Cuál es tu cruz? Esa es una buena pregunta, mano. Me pusiste a pensar. Bueno, yo creo que hay muchas cruces pequeñas que son las de cada día, que son las tuyas y las mías, llegar a tiempo a los sitios. O sea, llegar hoy me llama- hay par de gente que no está cargando su cruz aquí en la diestra. Pero, llegar a o mi tiempo. reloj está dañado. Tu No, reloj ¿quién está sabe? dañado. No, o sea, yo creo que en ese sentido hay muchas cruces que son compartidas con todo el mundo. La responsabilidad de conseguir los chavos que cada día tienes que cuando cuando trabajas por tu cuenta tienes que buscarte todo tu trabajo. Pero quizá una cruz más profunda, es aprender a bregar, porque como yo trabajo en el mundo del coaching, ahora estamos trabajando con cosas de psicología, estoy haciendo una maestría en eso, es aprender a darle sentido a todo el sufrimiento que yo oigo, mano. Eso es una de mis grandes cruces. No es fácil, y de hecho estas narrativas me ayudan, porque como persona creyente a veces no es muy fácil de entender cómo hay gente que sufre tanto, mano. Y a veces cuando sufren los niños, que tú dices, este chamaquito o esta chamaquita no tiene ni la culpa. O sea, como que este niño está metido en un caos de vida. El papá, imagínate un chamaquito que el castigo es que lo van a enviar para casa a la mamá. Y cuando está con casa a la mamá, si no se porta bien, el castigo es que lo van a enviar para casa al papá. ¿En serio? Sí. Entonces tú dices, ¿cómo crece un niño que tiene 6 años y el castigo es que te van a llevar por un lado o para otro? Porque la manera de resolver los problemas de los padres es, yo no quiero bregar contigo, te vas para el otro lado. Entonces, y ver al nene que te lo cuenta, que él ni siquiera es consciente del daño que le está haciendo, pero tú sí eres consciente de decir, este nene, las posibilidades que tiene de que le salgan bien las jugadas en los próximos años son bien bajitas. Ya. Son bien bajitas. Y tú terminar de un día de escuchar 5 o 7 personas que están sufriendo muchas veces injustamente, es una cruz difícil para mí de cargar. Pero viendo estas narrativas, lo que intento decir es, bueno, a mí lo que me toca es dar lo mejor de mí, aquí. Y que esta persona, por lo menos, cuando salga de hablar conmigo, sienta que hay alguien que lo quiere en el mundo. Y que se sienta querido y que alguien lo miró a la cara sin pena y le dijo, vamos para adelante, mano, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. O sea, este es tu cruz. Déjame ver cómo te ayudo a cargarla. Cuando son nenes es más difícil porque ellos no lo entienden. O sea, no entienden que están cargando una cruz. ¿Tú crees que parte de tu trabajo como coach es ayudar a las personas a identificar sus cruces y cargarlas? Sí, totalmente. O sea, de hecho, por eso a veces es... Pero fíjate, yo creo que a veces, y esto no es una venta personal, sino que lo digo en general. O sea, no es una venta de mis servicios, sino que yo creo que eso a veces es lo que falta. Porque a veces en el mundo de la psicología o en el mundo del coaching, como que la palabra responsabilidad no existe. Las cosas siempre son o culpa de un constructo social que alguien te impone, o culpa de un trauma generacional que es de tu mamá o tus abuelos o una enfermedad o un elemento de la crianza. No hay agencia. Como que yo no puedo hay hacer nada. agencia. Y a mí me sorprende cómo a veces decirle a la gente, mira, fine con todo lo que me has contado, pero ¿tú qué vas a hacer? Al final es tu vida. Fine. O sea, fine. Sí, todas esas cosas son ciertas. Todas esas cosas son ciertas. No que las estoy influyen invalidando. en la situación que te encuentras. Y qué mal que tuviste que pasar por ella. No, o sea, no estoy contento que tuviste que pasar por ahí. Pero ¿y qué vamos a hacer? Porque al final, esa es tu cruz. Abrázala, asúmela, pensando en los demás, porque esto siempre es bien importante. O sea, porque cargar tu cruz siempre como... Por eso a mí el discurso de la autorrealización me parece pobre. Porque ser mejor por ser mejor, tarde o temprano te aburre.
Tú siempre quieres ser mejor. Al final lo que te pompea es ser mejor para los demás. O sea, lo que pompea es cómo yo puedo ser mejor para hacer a los demás mejores. Ser Que es mejor el vicio, yo, ¿no? para yo ser mejor, al final te aburres. Como que no compensa el esfuerzo. Cargar la cruz simplemente para yo decir, ahora estoy más duro en esto, o estoy más fuerte, o conozco más gente, o tengo más chavos. Tarde o temprano es como... Si tú quieres ser útil Tú a quieres ser los demás. útil, tú quieres ser útil, que es otra narrativa común de todo el discurso. Por eso está diciendo, lo que cambia el mundo no es el poder, el dinero, el placer. Lo que cambia el mundo es tu capacidad de servir a los demás, de sacrificarte por tus amigos. Pues ese discurso que hemos visto en la narrativa es lo que te va llevando a aceptar cargar la cruz. Entonces, al final, yo lo que trato de hacer es decirle a la gente, mira, esta es la que hay. Piensa en cómo tú puedes hacer el mundo mejor, a quién tú quieres ayudar, a quién tú puedes ayudar, y que eso sea el drive para tú superar los problemas que tienes, con mi ayuda. Y se encaja bien con desarrollar tus talentos en nombre de eso. Claro, o sea, claro. O sea, sí. pero es que en eso hay todos los estudios que tú quieras. O sea, cuando la persona siente que sus esfuerzos son en beneficio de otras personas, se esfuerza más. Obviamente cuando las personas, muchos de nosotros o leemos la Biblia o vemos estas narrativas o vemos Lion King, Ajá. no estamos viendo esas necesariamente o no lo estamos internalizando de la manera racional. Sí. Las narrativas de alguna manera no se meten dentro de nosotros y afectan nuestro comportamiento, aunque nosotros no estemos, creo que lo hablamos en la otra conversación, Sí. pero cómo estas narrativas son tan poderosas, aun cuando la mayoría de las personas no las pudiesen explicar de esta manera que tú las has explicado. Porque las narrativas al final no son conceptos. O sea, hay gente como yo que se pone a pensar y escribe y habla y conceptualiza la realidad. Pero las narrativas lo que son formas de vivir. Mm. Y entonces la gente, o sea, una de las cosas que es viejísima, Aristóteles comienza toda su ética diciendo todos los hombres quieren ser felices, punto. Eso es su premisa. Y entonces todos pasamos la vida entera buscando cómo lograr eso. Y empiezas a testear. ¿Esto me funciona? No. ¿Esto me funciona? Sí. Ok, vamos por ahí. ¿Esto me funciona? No. ¿Esto me funciona? Sí. Y llevamos por lo menos 7 milenios en eso, desde los sumerios. Y en 7 milenios, las cosas que funcionan, pues parece ser más o menos muchas, son más o menos las mismas. Y para poder pasárselas de padre a hijo, de hijo a nieto, de nieto a bisnieto, pues se construyen historias. Pero no es al revés, no es que yo me invento un concepto, que ese es el gran problema del constructivismo, que es pensar que todas las historias son como alguien se sentó en un escritorio, diseñó un cuentito, Todas pudiesen funcionar igual. y todas funcionan igual. Y entonces ahora, culturalmente, nos hacemos este cuentito y entonces los cuentan y por eso es que hacemos... No. O sea, estas narrativas, ¿por qué yo puedo leer la Biblia? O en ese sentido puedes leer Homero, la Ilíada, o puedes leer Don Quijote, que se escribió en el siglo XVI, o puedes leer El Cantar del Mío Cid, y hay gente que lo lee y le dice algo hoy, es porque ahí hay algo que es más que una historia, sino que es un hack o un código de vida, por decirlo de alguna manera, que si tú lo aplicas, te funciona porque es cierto. Porque es cierto. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque tú no entiendas todos los conceptos que están detrás de las narrativas, si las vives, llegas a los mismos resultados. ¿Algo más, Juan? No, yo creo que estamos. Bueno, salvo que tú quieras preguntar otra cosa. No, yo creo que te he hecho ya suficientes preguntas. Sí. El viernes de reacciones donde yo no dije nada. ¿Dónde no Me dije? gusta, estos son más fáciles para mí. Pero nada, si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo, que tenga una linda Semana Santa, tome su tiempo para reflexionar también, pásela bien con la familia y con los amigos, pero dale un tiempito para pensar las cosas y descifrar cuál es su cruz. Y todos las tenemos que cargar. Gracias, Juan. Gracias a ti, Beto. Nos vemos. Bye. Bye.